Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, no sé de dónde nos escuchan, de dónde nos acompañan, pero es para mí un placer estar con ustedes acá para charlar un poco sobre ese tema, que es un tema muy importante. Hay muchas charlas en esa conferencia que está organizada de manera estupenda por la Universidad Galileo, a quien agradezco muchísimo la invitación en nombre del profesor Rocael Hernández. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá hablando con ustedes. Bueno, lo que quisiera en esa corta charla, van a ser 25 minutos de charla tan solamente, pero lo que quisiera es compartir con ustedes un poco de las experiencias que tuvimos y que estamos teniendo acá en Brasil en el contexto de la pandemia y qué expectativas tenemos en un mundo post-pandemia. Sí, tenemos la esperanza de una post-pandemia. Sí, creemos que eso nos va a llevar toda la vida y bueno, todos tenemos esperanzas que eso va a pasar, pero ¿cuándo pasar? ¿De qué manera se va a pasar? ¿Y de qué manera estaremos nosotros en ese nuevo mundo? Bueno, eh, quisiera presentarme, soy Ismar Frango, Frango es pollo en portugués, sí, soy un pollo, y yo vivo en São Paulo es la ciudad más grande de Brasil, y soy profesor de la Universidad Mackenzie y también de la Universidad Cruzeiro do Sul, las dos son en São Paulo, en Brasil, y pertenezco a cuatro grandes redes de investigación, la red LACLO, de investigación de tecnologías educativas en Latinoamérica, la red VRCOLAB, que es una red de cooperación con España de videojuegos, en general videojuegos educativos. También la red CELI, que es una red con investigadores de Finlandia y Turquía y también de Latinoamérica sobre inclusión en aprendizaje, y la red HCI, que es una red de sede colombiana que estudia los temas de investigación en interacción humano-computador, en especial en los entornos de aprendizaje. Bueno, acá en São Paulo, los que no conocen, los invito cuando todo eso pase a que vengan a conocernos acá. Es una gran ciudad, somos como que 22 millones de habitantes en el conurbano de la ciudad, pero yo no soy nacido acá. De hecho, un poco de mi historia, yo vengo de esa ciudad, una ciudad chica, en una provincia en el interior del país. Es una ciudad chica como quizás sean algunas de las ciudades de los que nos escuchan en Guatemala y en otros países de Centroamérica o Suramérica o mismo Europa. Y bueno, en esa ciudad, cuando yo era chico, esa era mi aula. Y bueno, creo que es una escena que sea un poco conocida por casi todos. Es una aula tradicional. Y si miramos una foto que ha sido sacada en una escuela aquí de Brasil, 2 semanas antes de la pandemia, esa era una sala de aula. Esa era una aula antes de la pandemia. Y bueno, hay mucho más similitudes que diferencias entre el aula de los años 80 y el aula que teníamos antes de la pandemia. Porque, por ejemplo, en esos 40 años tuvimos un avance tecnológico increíble, muchas cosas que antes ni siquiera tuviéramos idea de que sería posible hacerlas. Hoy hacemos, ayudados por la tecnología y todo lo más, pero en esa aula, ¿quién tiene acceso a la tecnología? El profe. El profe está con un laptop, quizás tenga un proyector, no sé. Los estudiantes también tienen tecnología en los celulares que están en sus bolsillos. Y bueno, de hecho es que esa foto nos enseña que en 40 años o más, la tecnología no hubiera sido de manera total y adecuada integrada al contexto educacional. Pero vino la pandemia. Sí, en marzo empezó todo ese tema problemático donde murieron un montón de personas, ya se pasó de 1 millón de personas, mucho más que eso infectados, y eso cambió todo. En especial, eso afectó la manera con la cual hacemos y quizás vamos a hacer educación, entre otros aspectos de la vida. Bueno, eso de hecho ha sido una gran señal de pare para el mundo y nos obligó a pensar y nos obligó a reflexionar un poco sobre lo que estábamos haciendo y qué planos teríamos para el futuro. Bueno, y eso nos hizo con que tuviéramos que actuar
mientras reflexionábamos, mientras planificábamos el futuro que era todo el día siguiente. Entonces, ese ciclo que en general se espera que uno reflexione para planificar y para después actuar, tuvimos que invertirlo y empezamos a actuar, tuvimos que actuar en el primer día de pandemia como profesores, porque algunas cuestiones se pusieron en nuestras cabezas en cuanto a educadores. Por ejemplo, cómo adaptar materiales de clase, dinámicas, clases expositivas, prácticas, si íbamos a mover para um modelo que seria remoto. Como haríamos todo isso sem dañar o processo de aprendizagem? Como manter os estudantes involucrados, se é que já eram involucrados ou não, partindo-se de uma premissa que já eram involucrados? Não sei se eram, mas é uma pergunta: como manter-los se sequer estão, se sequer compartem o mesmo espaço físico com nós? De hecho, lo que hicimos fue adoptar una estrategia de docencia remota de emergencia, como bien lo definen los investigadores que están ahí en, en la pantalla, ¿sí? Que es Kuklinski y Cristóbal Cobo. Ellos tienen una publicación muy interesante en la cual reflexionan cómo sería el modelo de las universidades y también de la enseñanza básica en un mundo post-pandemia, un modelo híbrido quizás. De hecho, lo que los investigadores ponen es que el primer escenario que se pone es lo que llamamos de un modelo remoto urgente, y creo que muchos de nosotros que estamos pasando por esa situación hemos adoptado ese escenario, hemos adoptado esa solución, una solución de un modelo remoto en carácter de urgencia, y la idea era, bueno, tengo algunos retos, los estudiantes tendrían que aprender los contenidos que ya estaban previstos, yo tengo que cumplir con la crisis, yo tengo que hacer con que los estudiantes puedan aprobar mi asignatura, pero para eso yo, profesor, tengo que tener más tolerancia, más empatía por la situación de confinamiento, y también los estudiantes, de ellos se espera que tengan un poco más de empatía con los profes, que igual estamos en situación de confinamiento. De esta manera, en ese escenario, los niveles de exigencia, de expectativas, bueno, tenemos que bajarlo, tuvimos que bajarlos, ¿sí? Y claro que ese proceso, en ese escenario, a princípio não é sempre suficiente para cumprir as metas, ¿sí? Y de hecho no cambiamos mucho el método, ponemos una compu en nuestra cara y estamos conectados por internet, pero el método no se cambió muchísimo, y tampoco la evaluación. En un escenario un poco más evoluido, el escenario 2, en que tenemos la misma situación remota urgente, pero ahora adaptada, la idea es que, bueno, hay unos cambios en el método. La idea es que, bueno, ahora un poco menos de margen de improvisación. La idea es que el proceso aún sigue muy centrado en el docente, en el profesor, pero en ese momento yo empiezo a reflexionar un poco sobre mis prácticas en aula, en las aulas virtuales, porque yo empiezo a abandonar un poco las clases largas, las sesiones largas, sustituirlas por sesiones más cortas, unos periodos de mentoría individual, intentar traer el centro de la atención del proceso hasta el estudiante. Esa es la idea de ese escenario 2. Y escenarios más evoluidos de ese modelo híbrido, la idea es que, bueno, en un modelo híbrido con una participación más constante de los medios remotos, de los medios informáticos, se espera que el docente asuma el rol de un diseñador de experiencias de aprendizaje. Y bueno, eso requiere cambios de método y cambios en evaluación también. De qué manera, qué cosa vamos a evaluar. Y los autores ponen hasta el escenario 4 post-confinamiento, donde se mezclan las prácticas remotas con las prácticas cara a cara.
Y la idea es tomar provecho del tiempo que teremos en el futuro con los estudiantes presencialmente para diseñar nuevas experiencias de aprendizaje, nuevas experiencias que fortalezcan las interacciones, las actividades prácticas, las experimentaciones. Y dejar para el remoto todo que no necesite de una interacción más cara a cara. Bueno, esos son uno de los escenarios que son diseñados por los autores. De hecho, es que lo que hacemos, y muchos de ustedes creo que lo están haciendo, en casi toda Latinoamérica, muchas universidades adoptaron ese modelo remoto, muchas escuelas lo hicieron. Ese es distinto de la educación a distancia tradicional, es importante que sepamos. Y también la evaluación es un problema, es un tema de investigación, porque aunque tengamos sistemas muy caros, pero complejos de verificación de identidad, de verificación de malas conductas por parte de los estudiantes en el proceso de evaluación. De hecho, lo que tendríamos que hacer es repensar ese proceso evaluativo, de qué manera vamos a evaluar, qué es importante en el proceso de aprendizaje que merezca ser evaluado. ¿Sí? Y eso nos trae algunas reflexiones. Toda esa experiencia que tuvimos y que estamos teniendo acá en Latinoamérica nos trae un momento de reflexión. Sí, porque, por ejemplo, acá en Brasil estamos desde marzo en esta situación y creo que la cosa no es tan distinta en otros países de Latinoamérica y de Iberoamérica. Algunas reflexiones que aparecen y que son importantes, especialmente en el contexto de casi todos los países de Latinoamérica. Uno es el contexto de la inequalidad, el contexto de la desigualdad. Hay un cartón, un cómics que trae una nave espacial en la cual el piloto se dio el volante al auxiliar porque iba a descansar y tomó una siesta de 5 minutos y parecía para él que llegara en otro planeta. Sí, de hecho, uno que camina por las grandes ciudades de Latinoamérica, es esa la mirada que tiene, porque si yo miro a la izquierda, yo veo una cosa, a la derecha tengo otra visión totalmente distinta. El tema de distanciamiento social, que es algo que se convirtió en un tema muy importante en la pandemia, bueno, eso ya se lo hace en Latinoamérica por siglos. Por ejemplo, acá hay una foto de una zona en São Paulo, donde a la derecha tenemos unos edificios que son de los más caros en la ciudad. Miren que hay piscinas en cada piso. Y en la izquierda tenemos una de las comunidades con un grado de vulnerabilidad social más grande en la ciudad. Y los divide un muro. Bueno, ese distanciamiento social ocurre tristemente en Latinoamérica hace siglos. Y eso impacta exactamente en la experiencia de los niños y niñas que acceden a los colegios, a la escuela, porque cuando hablamos de educación a distancia, esos chicos saben muy bien lo que es distancia, especialmente los chicos y chicas que viven en zonas rurales, porque el tiempo que se les lleva para llegar a la escuela, bueno, es importante tener eso en cuenta, porque ni siempre en Latinoamérica tenemos escuelas disponibles cercanas a las casas de los chicos y chicas. Y con ese tema todo de educación remota, educación facilitada por las tecnologías, bueno, tenemos dos mundos distintos. Tenemos los chicos y chicas que siguen estudiando, siguen teniendo clases, sus profesores siguen impartiendo clases remotas y ellos tienen todas las condiciones para seguir estudiando y aprendiendo con medios electrónicos. Y por otro lado, tenemos un gran, importante número de chicos que ni siquiera tienen acceso a las cosas más básicas, aún más para poder estudiar en línea. Y eso nos hace planificar para el futuro lo que viene, que viene en el mundo pós-pandemia, si vamos a adoptar un modelo híbrido, considerando que tenemos muchos problemas aún en el presente cuanto al acceso a la Internet, cuanto a las condiciones básicas y mínimas de los chicos y chicas, de nuestros estudiantes. ¿Qué planificaciones podemos hacer para un futuro? Bueno, sabemos que el cierre de escuelas por la COVID, por ese tema del nuevo coronavirus, ha sido un movimiento muy fuerte. Por ejemplo, acá en el mapa, todos los países que están ahí rayados con naranja fuerte,
tuvieron cierre de escuelas en todo el país, y en naranja un poquito más clarito son los que tuvieron un cierre parcial. Por ejemplo, en América tuvimos ese cierre en casi todos los países, o parcial o total, apenas en Nicaragua que tuvimos una excepción por razones que ya sabemos. Y otros países, son muy pocos los países que no cerraron las escuelas. Eso nos trae un número impresionante, impactante, de 1,5 millones de estudiantes fuera de las escuelas. Y eso va a traer un impacto en el desarrollo de esos chicos y chicas y por consecuencia en los desarrollos de los países y de la sociedad como un todo, porque ya llevamos como que más que 6 meses sin clases. Y la pregunta es, ¿cómo volveremos? ¿Qué condiciones tenemos para volver? Sé que en muchos países de Latinoamérica ya se empezó un movimiento para volverse a las escuelas, pero ¿qué condiciones tenemos en el medio de la pandemia de garantizar la seguridad de profesores y estudiantes para que puedan volver? Por ejemplo, no tenemos quizás essa situação que vemos na pantalla. Acá temos uma escola de Suécia. Bueno, creio que essa quizás no sea a realidade das escolas, de todas as escolas de Latinoamérica. Sí, seguro temos bueníssimas escolas em Latinoamérica também, pero essa não é a realidade de todos, sabemos. E tampouco nós podemos nos garantizar que somos organizados como muchos pueblos del Oriente, como las culturas de Japón, de Corea, que son conocidos por su organización, por su capacidad de reinvención. Acá tenemos una clase en uno de esos países de Oriente, donde vemos las sillas todas bien separadas, con protectores, y bueno, no sé si tendríamos eso en Latinoamérica, porque de hecho muchas veces lo que se pasa en nuestras aulas es que estamos muy más cercanos de algunas situaciones como esa situación que sí es común en algunos países, incluso de África, en que tenemos profesores. Ese es el aula, como ven, hay dos aulas en esa pantalla, y los estudiantes acceden a la instrucción, a la educación en esas condiciones bajo un árbol, cuando hay árboles. ¿Sí? Entonces, son situaciones muy distintas en todo el mundo. En Latinoamérica en especial, la situación social, la realidad es muy mezclada, es muy compleja, y no podemos esperar que una solución, por ejemplo, que valga para São Paulo, mi ciudad de 22 millones, va a valer, por ejemplo, para Antigua, en Guatemala, o para mi ciudad donde nací, que tiene 10,000 habitantes. Mismo en mi ciudad, donde somos 22 millones de habitantes, tenemos barrios con situaciones muy distintas, como en muchas grandes ciudades del país, como ciudad del continente de Latinoamérica, como Ciudad de México, como Buenos Aires, como Lima, Bogotá, Caracas y otras ciudades. Bueno, mucha cosa hay que ser hecha, y muchas de esas cosas dependen de políticas públicas. Por ejemplo, acá en Latinoamérica tenemos una penetración de 70% de Internet en toda la población en un promedio. O sea, en cada 10 personas, 7 suelen acceder a la Internet. Pero ese acceso ni siempre es suficiente, la calidad de ese acceso ni siempre es suficiente para acceder a instrucción remota. Por ejemplo, en Latinoamérica, 40% de los estudiantes durante esa pandemia no tienen espacio adecuado para estudiar en sus hogares. Y 70% de los hogares en las clases sociales D y E tampoco tienen conexión de Internet. Y bueno, una conexión de banda ancha no es disponible para todos, ni para todos los barrios, ni para todas las personas. Y cuando lo es, las veces en que lo es, suele ser un poco cara o mucho cara. Por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, en Brasil y en muchos países, es que la conexión 4G o 3G basada en dispositivos móviles es lo que permite algún tipo de acceso a la Internet. Pero los precios de eso suelen ser por veces muy caros. Por ejemplo, en ese mapa vemos los países que están rosados, tienen precios muy buenos, muy bajos para conexión móvil. Los en azul clarito, más o menos, son precios más o menos. Y lo más oscuro que se queda el azul, los precios se quedan muy altos.
¿sí? Y casi impracticables. Por ejemplo, en Mauritania, en África, un costo eso, perdão, eso no es de internet móvil, sim de banda ancha. En Mauritania, o costo de banda ancha es casi $700 por mes, mientras en Argentina ese costo suele ser $14, en Guatemala como que $40. Y eso sí es de Wi-Fi, eso sí es de Wi-Fi. En India suele ser el precio más barato de Wi-Fi, mientras en Bolivia el precio de 1 giga de Wi-Fi es muy caro. Y en Chad, por ejemplo, en África es casi impracticable, $23 1 giga de Wi-Fi. Y pasa que las situaciones son muy distintas. Por ejemplo, pero la gente tiene acceso a móvil. Bueno, los niños de muchas comunidades no poseen celulares como uno piensa, porque la situación de tener un equipo por persona no es una situación real. Es muy común tener un celular compartido por mucha gente en un mismo hogar. Y sí, de hecho, hay sistemas diseñados para celulares más básicos que tienen baja conexión y hay algunos sistemas que son interesantes para que los veamos como opciones para poblaciones con baja conectividad. Y hay unos sistemas que tienen buena funcionalidad fuera de línea. Y entonces hay que verificar esas posibilidades. Y también hay las cuestiones metodológicas, porque las actividades de docencia, las actividades de enseñanza y aprendizaje no tienen que ser las actividades tradicionales cuando trabajamos en una educación remota, educación híbrida. Algunas actividades del día a día suelen ser posibles de ser hechas en sus hogares, con sus familias. Hay que repensar el significado del proceso de aprendizaje. Y si vamos hacia una educación híbrida, hay muchas cosas que hay que pensar desde un punto de vista metodológico. Y hay cuestiones de infraestructura, es hecho, porque eso no depende de los profesores, no depende de los maestros, de los estudiantes. Eso depende muchísimo de políticas públicas. Hay también las cuestiones importantísimas, claro, de capital humano, porque el capital humano se cansa, envejece, y es importante haber una inversión en el capital humano. Y lo más principal quizás sea la metodología. ¿Qué metodología vamos a trabajar con nuestros estudiantes, con los profesores? ¿Qué metodología van a adoptar las escuelas, las universidades para trabajar en un escenario remoto, un escenario híbrido que mezcle oportunidades cara a cara y situaciones remotas? Bueno, el hecho es que 2020 es un año que necesita de ideas, necesita de personas que tengan ideas. Ideas para ahora, ideas para el futuro. Y les dejo una pregunta. ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería el camino para la adopción de un buen modelo híbrido que atenda las expectativas de los estudiantes y también de los profesores, y que sirva para que nuestros países en Latinoamérica puedan utilizar por fin la educación como un mecanismo de propulsión para el desarrollo social y para la inclusión de personas? Y es eso lo que quisiera compartir con ustedes, y estoy abierto a preguntas si así lo quieren. Gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Pues le voy a presentar algunas de las preguntas por cuestiones de tiempo. Todavía tenemos unos minutitos, entonces creo que podemos tener varias preguntas. El primero de ellos, la primera pregunta es, ¿qué protocolos de seguridad recomienda usted establecer para evitar en la medida de lo posible el contagio entre los estudiantes? Bueno, eso es una cuestión que tiene puede tener una respuesta compleja o simple, como se quiera, pero quizás la respuesta simple es, vamos a escuchar a la gente que sabe lo que habla cuanto a eso, porque mientras estamos pasando por ese periodo de pandemia, escuchamos a muchos gobiernos, muchos gobernantes, unos que niegan la pandemia, otros que insisten que no pasa nada, pero sabemos que es un tema muy serio. Y entonces lo que puedo recomendar, yo que no soy desde un investigador del área de salud, la única cosa que puedo recomendar es sigamos las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, que nos recomienda distanciamiento social. Y bueno, pero sabemos que eso es muy difícil cuando estamos en una escuela, especialmente si somos profesores de clases con niños muy pequeños.
los chiquilines, por ejemplo, ¿cómo va a decirlos para que no abracen sus amiguitos? ¿Cómo vamos a decirles que no compartan la comida cuando van a comer juntos? Y es muy difícil, por ejemplo, para un profe con 40 estudiantes, 30 estudiantes o mismo 100 estudiantes en un aula, ¿cómo garantizar los protocolos de seguridad? La respuesta es que no tenemos cómo garantizar. Y por eso que yo personalmente apoyo a las escuelas que deciden no volver ahora. Si no hay como garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, mejor que no vuelvan. Es mejor perder, es decir, es mejor pasar algunos meses más do que perder la vida. Sí, porque si perdimos unos meses en la escuela, no pasa nada. Las crianças van a crecer y la vida va a encontrar una manera. Pero lo más importante ahora es garantizar la seguridad de todos. Y si la escuela no tiene condiciones de hacerlo, entonces que ni siquiera piense en abrir, en volver. Soy adepto de la situación en que vamos a volver, sí, pero con seguridad. Cuando tengamos una vacuna o en esas situaciones en que es posible garantizar 100% la seguridad de todos, pero es mejor que esperemos una vacuna. Ok, siendo el caso de que pues continuemos en el confinamiento, digámoslo así, ¿qué recomendaciones daría usted a los docentes para poder, para que tengan una continuidad académica a sus estudiantes? ¿Qué pueden implementar? Es una excelente pregunta. Una de ellas es baja las expectativas, ¿sí? Y tengan empatía, porque así como tus estudiantes también están pasando por momentos difíciles. Los estudiantes, seguro, muchos han perdido a algunos parientes queridos, amigos, conocidos. Los estudiantes tienen miedo, así como nosotros tenemos miedo del futuro, porque el futuro siempre ha sido una cosa, una incógnita para todos. Pero esos son tiempos de incertidumbre y tenemos que respetar eso. Y lo más importante es mantener nuestra sanidad mental y la sanidad mental de nuestros estudiantes. Entonces, hay que bajar las expectativas. Hay que hacer hacia tu límite. No intentes hacer como un héroe y ir más allá de sus límites. No, respecta tus límites. Y más que todo, escuchar. Escucha a tus estudiantes. Sí, porque en esos medios informáticos tenemos un micrófono, pero tenemos dos audífonos. Y entonces, si tenemos dos audífonos, tenemos el doble de expectativa de que los usemos para escuchar. Vamos a escuchar a nuestros estudiantes, escuchar sus expectativas. Y por veces, tú, profe, eres la única persona con quien ese estudiante charla en el día, porque nunca sabemos qué situaciones familiares ese estudiante está expuesto. Ni todas las familias son familias gregarias, ni todas las familias son familias que acojan los estudiantes en sus problemas. Y entonces, escucha a sus estudiantes, tengas empatía y baja las expectativas y respete sus límites. Son las sugerencias que yo tendría a dar. Gracias, doctor. Y la última pregunta sería, lo que nos hacían en el chat es, ¿qué medidas de apoyo se establecieron a nivel de gobierno para la continuidad académica de los más necesitados? En este caso, en su país, ¿verdad? Bueno, esta es una cuestión un poco difícil porque he visto en muchos países de Latinoamérica gobiernos que son muy involucrados y muy responsables con la población. Infelizmente no es ese el caso de Brasil. Si ustedes acompañan las noticias internacionales, saben que nosotros tenemos nuestra propia versión de Donald Trump, un poco empeorado. Entonces, pasa que desde un punto de vista presidencial no tenemos buenas noticias, porque para nuestro presidente es un negacionista, entonces para él no pasa nada, no hay pandemia y los que están con miedo son fracos, son flojos. Y bueno, entonces, desde el punto de vista federal, los diputados han logrado un apoyo financiero a las familias de bajos ingresos, y eso ha sido bueno. El presidente no quisiera dar
ese apoyo, pero después descubrió que eso podría convertirse en votos, entonces concordó con eso. Bueno, hay una línea de apoyo que es poco, hoy día son como que $120 durante 3 meses, hay muchas fallas en el sistema, y entonces acá la justicia de lo que decidió frente a las indecisiones y la mala conducta del presidente, la justicia federal decidió que los gobiernos locales es que deberían decidir lo que debería ser hecho. Entonces, en cada estado, en cada provincia de Brasil, hay situaciones distintas. Sí, acá, por ejemplo, en el estado que vivo, hay por veces hay buenas acciones del gobierno del estado, de la municipalidad donde vivo, con restricciones, con apoyos a los que intentan volver, pero hay muchas cosas que hay que decidir. Pero es una pena, es triste ver que un país, por ejemplo, como Brasil, los que conocen Brasil, es un país muy grande, muy lindo, pero es muy triste de ver que en una situación como esa, así como en Estados Unidos, faltó totalmente, y nos hace mucha falta un liderazgo de verdad que nos ayude a salir de esa situación de la mejor manera posible. Lo que pasa es que acá, está como Estados Unidos, estamos ahogándonos en la situación y eso es triste. Espero realmente que podamos sobrevivir a eso todo y espero que en sus países donde me escuchan, que la situación esté un poco mejor que acá. Sí, esa es la realidad.